Buenas tardes amigos, el mercado arrancó su primera semana con caídas en los principales índices, siendo estas más fuertes en el sector de la tecnología, así que no parece nada descabellado revisar algunas acciones que paguen dividendos y que nos ofrezcan un potencial al alza. Es por esto que vamos a revisar las acciones de Bristol Myers. Además te traigo una acción que sé que hablan mucho de ella en Twitter, Medical Property Trust. Revisaremos su último reporte de ganancia y te contaré por qué las acciones cayeron el viernes más de un 30%. No olvides apoyar el canal regalándonos un gran like y compartiendo el video con tus amigos. Arranquemos con el análisis de Bristol Myers. Esta es una empresa que se dedica al descubrimiento, desarrollo, fabricación, comercialización, distribución y venta de productos biofarmacéuticos. La compañía ofrece productos para una variedad de clases terapéuticas que incluyen oncología, inmunología, cardiovascular y hematología, siendo sus dos productos claves el X, un medicamento anticoagulante que se utiliza para tratar y prevenir coágulos sanguíneos y accidentes cerebrovasculares, y Ogdivo, un medicamento utilizado para tratar varios tipos de cáncer. Pasemos con su último reporte de ganancias. La empresa reportó ingresos de 11.000 millones de dólares, un 2% menos que el año anterior. La compañía atribuyó la baja en los ingresos a una caída del 41% en las ventas mundiales de Revlimid, un fármaco contra el cáncer de sangre, y que su competencia ya lo está distribuyendo de forma genérica. Recordemos que cuando sale un medicamento nuevo, este se maneja por patentes, y después que la patente vence, otras farmacéuticas pueden crear el mismo medicamento bajo su marca, afectando las ventas de este último, y presentaron EPS ajustados de $2 por acción. En el análisis gráfico, Bristol Myers en el último año lleva una caída del 26%. En el gráfico, Bristol Myers se encuentra acercándose a la parte alta de un canal bajista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 7%. El MACD se encuentra alcista y el RSI en la parte media. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis, link en la descripción. Morningstar le da a la empresa un fair value de $63, monto mayor a su precio actual, lo que nos puede indicar que las acciones están algo infravaloradas. En el análisis fundamental, los ingresos de la compañía se han mantenido planos desde el 2021 y los beneficios sí han estado creciendo constantemente. Bristol Myers venía reduciendo la cantidad de acciones en circulación desde el 2010, pero luego de la pandemia realizó emisiones importantes de acciones. Tomar en consideración que desde el 2021 la empresa parece que volvió a la senda de reducción de acciones. En otras métricas, Bristol Myers tiene un PER de 13,26, inferior a su media de 5 años, y un forward PER de 7,90. Actualmente los analistas le dan a Bristol Myers una calificación de mantener, con un precio objetivo de 59,93. La empresa paga un dividendo de 2,40, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 7 años. Pasemos con la siguiente compañía, Medical Property Trust, un REIT que se dedica al negocio de invertir, poseer y arrendar bienes raíces para el cuidado de la salud. También concede préstamos hipotecarios a operadores sanitarios garantizados por sus activos inmobiliarios. La empresa posee inversiones en atención médica en 10 países, de los cuales podemos destacar Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Colombia, entre otros, con un portafolio de aproximadamente 441 propiedades arrendadas, cedidas a 55 operadores. Pasemos con su último reporte de ganancia. La empresa reportó ingresos de 306 millones, un 13% menos que el año anterior, y unos FFO de 38 centavos por acción. Además, redujeron su estimación de ingreso neto por acción, esperando ahora unos ingresos de 36 centavos a 38 centavos por acción. Ahora bien, si llevas esta acción en cartera, notarás que cayó fuertemente el viernes, más de un 29%. Esto debido a que la compañía proporcionó una actualización tras el cierre del mercado el jueves sobre su inquilino Steward Health. Un paréntesis aquí, recordemos que el negocio de arrendamiento depende 100% de que tus inquilinos paguen completo y a tiempo.
Entonces, ¿qué fue lo que dijo Stewart Hell? Indicaron que su liquidez se ha visto afectada negativamente por cambios significativos en las condiciones de pago de los proveedores. Además, se conoce que este inquilino no está pagando el alquiler de forma completa. Medical Property está tomando medidas para mitigar este riesgo de impago, contratando a un asesor financiero y a un bufete de abogados para que le asesoren sobre las opciones para cobrar el dinero. Y me preguntarás, Alex, si solo es un cliente más para Property Trust. No, no es tan sencillo, y es que Stewart Hell es el principal inquilino del Rey, representando un 23% de sus ingresos totales en el tercer trimestre del 2023, así que de perder este cliente puede poner en riesgo parte de los ingresos de la compañía. Por esto las fuertes caídas del viernes. En el análisis gráfico, Medical Property en el último año lleva una caída del 71%. En el gráfico, Medical Property se encuentra en la parte baja de un canal bajista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 46%. El MACD se encuentra plano y el RSI en la parte baja. Morningstar le da a la empresa un fair value de 9,41, monto mayor a su precio actual. En el análisis fundamental, los ingresos y beneficios de la compañía se mantienen estables. Medical Property ha aumentado frecuentemente la cantidad de acciones en circulación en los últimos años, lo que no es bueno para los accionistas. En otras métricas, Medical Property tiene un price book de 0.26, inferior a su media de 5 años, y una relación deuda sobre el capital de 1,24, lo que es bastante baja siendo un Rey. Actualmente los analistas le dan a Medical Property una calificación de mantener, con un precio objetivo de 5,71. La empresa paga un dividendo de 60 centavos, lo que representa una rentabilidad por dividendo del 16%. Mucho cuidado con esto, que a pesar de tener un ratio de reparto bueno para ser un Rey, si se llega a materializar el riesgo de Stewart Hell, lo más probable es que la empresa pueda realizar alguna reestructuración del dividendo y este verse en peligro de un recorte. No se dejen llevar solo por el monto del dividendo, miren lo que pasó con Walgreens y el recorte del 47% que hicieron esta semana. Quiero que me apoyes dejándome saber en los comentarios cuáles son los mejores Rey que crees que se encuentran a buenos precios en este momento. Regálame un like, gracias por este video y no olvides suscribirte.